Cultura escolar. Uno de los hechos con que mayor frecuencia se pasa por alto en el planteamiento de las reformas es la existencia de una cultura escolar, que está expresada en ideas, expectativas, normas y formas de actuar, que son propias del medio escolar y que se asumen como características del desempeño de los roles sociales y actuaciones convencionales que desempeñan quienes intervienen en las escuelas. Esa cultura escolar determina lo que se espera que suceda en las escuelas, lo que se supone que en ellas se debe hacer y lo que puede aceptarse como adecuado dentro del ámbito escolar. Algunas de las creencias y prácticas más determinantes de la cultura escolar son las relacionadas con la manera como quienes interactúan en la escuela, conciben y expresan en la práctica cotidiana la concepción de la enseñanza y el aprendizaje. En particular, la cultura escolar está determinada por la forma en cómo en la escuela y en su entorno se entienden y se expresan en la práctica cotidiana las responsabilidades y derechos que tienen los directivos, docentes, estudiantes y sus familias, así como los límites y las posibilidades de interacción con otras escuelas y en el entorno inmediato, las formas de vida de organización del tiempo dedicado al aprendizaje. Las creencias y prácticas que determinan y expresan la cultura escolar tienden a formar un ámbito cerrado que muestran rasgos de impermeabilidad y las influencias del entorno social y cultural. Algunas ideas, valores y creencias deberían tal vez plantearse con mayor detenimiento con vistas a una transformación de la cultura escolar, que se expresen prácticas alternativas. Tal pudiera ser el caso de las relacionadas con el valor primordial de las personas, sobre todo de los educandos, como justificación del quehacer educativo, la búsqueda de aprendizajes significativos como propósito primordial de la educación, la formación de comunidades de aprendizaje y el trabajo en equipo, como ingredientes indispensables de ambiente propicio para aprender. La dedicación y el compromiso con la construcción del aprendizaje, el reconocimiento, la apreciación, la valoración y el compartir los logros y dificultades del aprendizaje, como elementos necesarios de esa construcción. Por otro lado, también se hace hincapié a la solución de problemas prácticos y a la expresión de la creatividad como expresiones necesarias del aprendizaje significativo. ¿Qué constituye a una gran escuela? Altos estándares educativos y altos puntajes en exámenes pueden ser respuestas comunes a esta pregunta, pero dichos elementos por sí solos no son marcadores generales del logro. La mayoría de las veces, la cultura escolar juega un papel abrumador. La cultura escolar la forman las creencias, percepciones, actitudes y reglas que influyen en todos los aspectos de una escuela. Sin embargo, la cultura escolar va más allá de las reglas y actitudes. Incluye la diversidad estudiantil, su bienestar e incluso el orden dentro de las aulas y áreas comunes. Quizá lo más crítico en proporcionarle a una escuela su cultura es el liderazgo, proporcionado por el director y los administrativos, a través de las políticas que establecen y los comportamientos que exhiben. Estos líderes escolares envían mensajes que calan a cada rincón de las instituciones que supervisan. La cultura escolar, según Bolívar, suele comprender tanto normas y principios comunes con el entorno más amplio al que pertenece como normas particulares, lo que hace que cada centro escolar tener un carácter común y propio de cada colegio es una combinación de generalidad y peculiaridad, de una serie de valores y normas sobre la esencia y la finalidad de la educación. A través de una buena cantidad de investigación comparativa, la cultura escolar puede ser uno de los factores que afectan los métodos de aprendizaje del alumnado y su rendimiento. En un estudio comparativo de la escuela secundaria entre Dinamarca y China, los participantes daneses son del grupo Z, del 9º curso de una escuela secundaria. El grupo de 26 alumnos se caracteriza por su diversidad sociocultural. Aprenden desde el primer año danés y matemáticas, cómo pensar críticamente, trabajar en equipo y cultivar creatividad.
Los alumnos chinos, más de 50, vienen de un grupo de una escuela secundaria en Harbin, China. Todos los estudiantes chinos estudian atentamente desde el amanecer hasta el atardecer, porque saben que los conocimientos les cambiarán el futuro y estudiar es vía única hacia éxitos. Obviamente las culturas escolares de estas dos escuelas son distintas. Es imprudente decir que una es mejor que otra. Lo juicioso es conocerse y aprenderse mutuamente, porque los intercambios son el inicio de modificaciones. No obstante, la construcción de cultura escolar es un proceso continuo, no es un suceso y se ha considerado tradicionalmente como conservadora y uno de los principales factores de resistencia al cambio. Así que es normal surgir discursos, sospechas, críticas y rechazos en este proceso. Sea como sea, los resultados son difíciles de predecir. Sin embargo, la partida de todas las propuestas o iniciativas es conseguir un desarrollo sostenible y mejora dinámica. Etnografía del contexto. ¿Qué es? Es un método utilizado por la antropología social y ciencias afines que permite describir y analizar las costumbres, prácticas, creencias, lugares, espacios y formas de vida de las sociedades que el antropólogo busca investigar. Roles de los agentes educativos. En primer lugar están los padres, que son los primeros y naturales formadores de sus hijos, asumiendo la responsabilidad de educarles de manera indelegable. Posteriormente se encuentran los educadores profesionales, que son los colaboradores del proceso. También se encuentra el Estado y sus instituciones, que debe contribuir a educar a la población, en donde los profesores colaboran con el Estado, concretando el currículum prescrito. Lo que enseñan en el aula es lo que el Estado ha concebido necesario para formar a los ciudadanos. Finalmente, se encuentran los medios de comunicación, que además de informar y entretener, en este caso, se espera que colaboren a la escuela reforzando valores y actitudes, como igualmente apoyando el desarrollo de habilidades y destrezas en niños y jóvenes. A continuación se presentan las funciones y características de los agentes educativos en la cultura escolar. Algunas de las funciones que estos deben poseer es que deben ejercer el principio de corresponsabilidad. Número 2. Organizar y poner en práctica las actividades previstas en el Plan Anual de Formación. Número 3. Promover el intercambio de buenas prácticas educativas y experiencias didácticas evaluadas positivamente entre los centros. Y por último tenemos el que deben de responder a las demandas de asesoramiento que se produzcan, tanto en temas generales como en temas específicos de las áreas curriculares. De nuestras prácticas de observación encontramos una tradición estructural en la cual se reflejaban distintos aspectos de organización que tenían una superfunción, y asimismo la organización estaba dentro de un reflejo cultural que establecían diferencias culturales en organizaciones que son atribuidas en gran medida hacia los valores y normas de la sociedad. Por otra parte, también encontramos una tradición interpretativa que va más allá de las formas expresivas a manifestaciones de conciencia humana. Las organizaciones son sostenidas y analizadas tanto en términos generales, más no económicos o materiales, sino van más allá del aspecto de ideologías y símbolos. Por otra parte, encontramos los enfoques metodológicos que predominan en cada tradición, las cuales tienen una perspectiva interpretativa que es más apropiada para identificar las particularidades que distinguen a una organización y hacen única en el enfoque de una estructura funcional. Dentro de esta misma había patrones culturales que hacen una organización eficaz. En otras palabras, en este último
puede proporcionar más oportunidades para comprar y organizar en ciertos aspectos que se consideran fundamentales dentro de la educación. En este sentido, la perspectiva estructural funcionalista tiende a ser más apropiada cuando se sea necesario estudiar el número de las instituciones que se requieren para que una escuela sea considerada con un grado de cultura escolar sensible hacia sus alumnos. Por otra parte, encontramos tipologías y niveles dentro de la institución. Se encontraron estudios de forma respectiva a las investigaciones en el ámbito escolar, que las características se asociaban particularmente en producción de cambios positivos en las escuelas y mayores logros académicos en los estudiantes. Asimismo, tenían diferentes perspectivas, de una perspectiva precisa pero ambiciosa que se orientaba hacia el trabajo. También cubrían un currículum de formas de enseñanzas, evaluaciones y oportunidades de aprendizaje, que estas estaban claramente vinculadas a la perspectiva y adaptadas a las necesidades e intereses de los alumnos. Asimismo, fue suficiente tiempo para que los estudiantes trabajaban en diferentes aspectos culturales de tradición y cultura, aún estando a distancia. Por otra parte, hay un foco persistente en el aprendizaje del estudiante y docente y personal administrativo en diferentes aspectos. Sin embargo, no solo se encontró eso, sino también valores y normas que se referían al nivel del profesorado, qué es bueno, qué es lo correcto y lo deseable. Y tenían un lema como frase: ¿vale la pena luchar por lo que estoy consiguiendo? También hacían parte de artefactos que incluían en su cultura mitos, héroes, símbolos y prácticas dentro de su cultura mazahua, patrones de comportamientos observables. Estos artefactos nos permitían prácticas de visualización. Asimismo, también los valores y normas formaban a ser parte de los miembros de la institución. En la parte de los mitos, que particularmente la institución expresaba una selección de eventos, de cual ha marcado más su vida de los estudiantes, generalmente centraron en acciones y decisiones tomadas por actos heroicos dentro de la escuela o fuera, en el ámbito de participación social valorada por los miembros. Asimismo, las costumbres, al modo en que las cosas que se hacen aquí y dentro y fuera de nuestra institución permitían percibir a otros de otras escuelas a reaccionar y tomar en cuenta las decisiones para tener un amplio más grande de lo que era la cultura escolar, reconocer las creencias y base de costumbres, y en la mayoría de los casos resulta difícil estar muy asentadas y naturalizadas. Por ello se implementaban actividades con procedimientos, en cambio hacían síntesis entre alumnos, compartían experiencias entre sí mismos, entre diferentes elementos de la escuela. El clima escolar tenía una noción de ser positiva, que emergió dentro de esta investigación cierta eficacia de identificación de características en comunes. No descuidaban a sus alumnos en todo momento. Formaban lazos maestro-alumno y viceversa, usando frecuentemente sinónimos. Llevaban a cabo textos educativos de valores, algunos autores, algunas obras de teatro. Asimismo, discutían sus diferencias de forma pacífica y relativa con padres de familia, basados en normas y creencias. La cultura escolar forma parte importante de la identidad que adquiere el alumno dentro de su institución, por lo que es esencial visualizar la cultura escolar desde la perspectiva del alumno. En este caso se formuló una entrevista dirigida a los estudiantes de la escuela secundaria con el fin de conocer más sobre las actividades culturales que realizan en su escuela.
El día de hoy me encuentro con la alumna Carla Rivera González, quien cursa el segundo grado en la Escuela Secundaria Técnica número 12, Federico Arriaga Rangel, ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso. Buenos días, Carla. Gracias por concederme esta entrevista y poder responder las siguientes preguntas. La primera de ellas es, ¿qué actividades culturales se realizan en tu escuela? Durante el ciclo escolar tenemos clases de danza y al final del ciclo se realiza un evento donde cada grupo presenta su baile. Se realiza un convivio por el Día de Muertos donde podemos ir disfrazados como catrinas y podemos intercambiar calaveritas literarias y de chocolate. Para Navidad también se realiza un convivio, pero antes se presentan villancicos ante todos los alumnos y maestros. Para festejar el Día del Estudiante se realiza un concurso para elegir a la reina del baile, por lo que cada grupo debe seleccionar a su representante. Las participantes deben realizar ciertas actividades como bailar, cantar o recitar un poema. Dar propuestas para solucionar problemas dentro de la escuela. También se lleva a cabo una venta de boletos con el fin de recolectar fondos para que cada grupo pueda comprar cosas que sean necesarias para su taller o salón de clases. ¿Y tú cómo participas en estas actividades? En danza soy parte de los bailarines. En el Día de Muertos me disfrazo de Catrina y escribo mi calaverita literaria, porque en el taller de conservación de alimentos elaboramos las calaveritas de chocolate. En Navidad formo parte de los villancicos que cantamos en inglés y a veces realizamos un pequeño intercambio. En la actividad por el Día del Estudiante participo en la venta de boletos para apoyar a mi compañera. Y finalmente la última pregunta, ¿qué impacto tienen estas actividades dentro de tu vida diaria? Puedo conocer un poco más acerca de las tradiciones y costumbres que se celebran en mi municipio o comunidad. Y en mi casa, por ejemplo, el Día de Muertos colocamos una ofrenda para mi abuelo y a veces lo vamos a visitar al panteón. A través de esta entrevista podemos notar que el alumno ve de distinta manera cada actividad que realiza, por lo que es importante que el docente realice actividades que sean de su interés y agrado para involucrarse en su comunidad escolar. ¿Qué es un actor educativo? Los actores educativos es todo un personal que tiene establecidas sus funciones en el manual de una organización dentro de una institución. ¿Quiénes son los agentes educativos que conforman el entorno en la escuela secundaria? En primer lugar tenemos a la institución. Este es el escenario organizado para la construcción de conocimiento contextualizado a las necesidades insatisfechas, proyecciones de una comunidad, sin desconocer su conocimiento social, cultural, experiencias, economía, política, religión, organización y tradición. Entre sus funciones se encuentra diseñar, ejecutar, evaluar y retroalimentar una gran estrategia conceptual, pedagógica, administrativa y metodológica que le permita generar, en primera instancia, ambientes de enseñanza y aprendizaje óptimos y agradables, de innovarse día a día para posibilitar el desarrollo de potencialidades de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. En segundo lugar tenemos al alumno. Este es el individuo que percibe la información cualificada por parte del maestro. Por lo tanto, es una persona que está dedicada al aprendizaje. El alumno será aquel que aprende, que recibe conocimientos por parte de otro. Es el discípulo respecto del maestro. Entre sus funciones es que es el centro principal responsable de su aprendizaje. Búsqueda de conocimiento con libertad, organiza el conocimiento y elabora la materia que ha de ser aprendida. El alumno debe imitar y obedecer